Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos comenzando, conversando la noche acá en Mega TV. Ustedes saben que siempre hablamos con distintos protagonistas de la actividad social, cultural, incluso religiosa. Hemos tenido pastores, sacerdotes, obispos, y nos gusta mucho entender un poco ese proceso de la vida espiritual, que no hay que desdeñarla nunca porque ha servido de fundamento a muchas personas hasta en los momentos más difíciles de sus vidas, justamente. Vamos a hablar hoy con el padre Genaro Oroná. Él es argentino de origen, pero hace muchos años está en Paraguay y cumple una misión oculta, secreta, diría yo, o por lo menos no publicitada, muy importante, que es trabajar también por las personas que sufren la enfermedad de la adicción, una de las enfermedades más duras que puede padecer un ser humano. Vamos a hablar un poco de por qué esa suerte de espiritualidad puede ayudar a hacer un camino de retorno de ese infierno de las adicciones. Y otros temas también, por supuesto, espirituales. Hoy con un amigo, con un invitado especial, a quien presentamos primero con esta semblanza y luego comenzamos a conversar la noche. Padre Genaro Humberto Oroná. Nació en 1952, de nacionalidad argentina, se ordenó como sacerdote el 16 de diciembre de 1990 a los 38 años de edad. Ya lleva hasta la fecha 29 años al servicio de la Iglesia. Prelatura de Deán Funes, en Córdoba, Argentina, brinda su servicio pastoral en Paraguay desde octubre del año 2002. Hace 15 años acompaña a familias con problemas de dependencia química como actividad y desafíos de hacer prevención. Querido padre, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pero gracias, en primer lugar, muy bien. Realmente me sorprendió tu invitación y agradezco mucho. Es que siempre estamos en contacto, pero WhatsApp, mensaje. Hace poco me invitaron para ir a una convención muy importante de AA en Córdoba, no pude ir, pero estuve por vía telemática. Hace mucho que estás vinculado a esto de tratar de mostrar un camino de recuperación a los adictos. ¿Cómo entraste en este tema, padre? Bueno, en realidad estoy hace casi más de 20 años. Quizás antes también, cuando estaba en Córdoba, se trabajaba esto porque teníamos los grupos AA en las parroquias en Córdoba. Y cuando vine acá me encontré con una cosa muy atractiva y desafiante, donde prácticamente es un mundo que se deja de lado, que poco importa, como que son ladrones, delincuentes, mala vida y así. Entonces eso me cautivó y me ayudó a meterme a ver qué podemos hacer. Y poco a poco fui entiéndome más y más y más. Y ciertamente al lado de la hermana Regina, que es contundente en su propuesta, y no hay medias tintas para ella con respecto a este tema. Sí, la tuvimos ya en una oportunidad y la conozco de hace muchos años. De hecho, nos salvó la vida a muchos, la hermana Regina. Eh, Tanto ella como el sistema de recuperación de ANA va por la abstinencia y sobre todo no calificar como un defecto moral ni tampoco como una suerte de delincuencia la adicción. Es una enfermedad, padre, ¿no? Es una verdadera enfermedad que tenemos que tomar conciencia todos, ¿no? No solamente los que trabajamos en el tema de la prevención, sino en el mundo de la salud. Es muy cuestionada desde el punto de vista científico, ellos tienen su visión, pero la realidad es otra también, ¿no? Trabajar con ellos es un tema de estar al lado de ellos, de involucrarnos con ellos y sobre todo que el campo que yo más trato de acompañar es a la familia, porque es la familia la que está sufriendo este grave flagelo de un miembro de ellos, ¿no? De un hijo, de un esposo, de una mamá, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Y realmente tenemos que tratar de ayudarles y estar con ellos y que sobre todo la familia pueda comprender que está conviviendo con un enfermo y por lo tanto debe hacer todo, hasta lo imposible, como mamá, como papá, para tratar de contenerlo. Y en esta contención es las limitaciones y la firmeza de las limitaciones. Dijiste algo fundamental, la familia. Todos estos tratamientos contemplan a los grupos familiares. Eso es fundamental, padre, ¿no? En primer lugar, es la familia, porque la víctima de las adicciones
está como aislada la familia. Entonces a la familia la primera que hay que ayudarle a tomar conciencia de esta realidad, para que el papá entienda por qué el comportamiento del hijo y no que crea discusiones y enfrentamientos permanentes que agudiza más y agrava más la situación de los hijos o los esposos que discuten con un adicto, la esposa puede ser adicta, el papá adicto, y cuando hablamos de adicciones es un abanico de posibilidades, ¿no? Ciertamente que en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, hoy la mayor adicción, el 75% hablan los expertos, es de alcoholismo, pero también están otra serie de adicciones que van rompiendo la relación familiar. Sí, eso es muy importante que hayas dicho, porque la gente todavía cree que droga es una cosa y alcohol es otra. El alcohol es una droga y cuando hay problemas en su consumo debe tratarse como una adicción directamente. Ahora, ¿por qué metemos a Dios en esta historia? Bueno, creo que porque el único que puede rescatar y hacer verdaderamente libre al hombre es Dios. Yo voy a citar con mucho respeto a Frank Hans, fundador de la Facción de la Esperanza, en su libro que tiene la obra de la Facción de la Esperanza. Él dice claramente que sería muy poca cosa meter a hacer la experiencia a los muchachos para que se recuperen y dejen de consumir la droga. Lo más importante que tenemos que procurar en los centros de recuperación de los muchachos, chicas y chicos es que logren tener una experiencia con Dios. Y a partir que ellos logran la experiencia con Dios, es decir, un encuentro personal con Dios, como decía Aparecida, un documento a veces quedado en la historia, como tantos otros de nuestros pastores, mientras el hombre no hace una experiencia con Dios, difícilmente puede valorar lo más importante que tiene, que es la vida, y en la vida la libertad. Claro, porque, a ver, interesante esto es, porque uno diría, pero entonces es una cuestión mística y tengo que rezar el rosario y tengo que estudiar la Biblia. No, el tema es cómo reemplazar ese Dios que tiene el adicto, que es su sustancia, que es su consumo, por un Dios bueno que en realidad le está tratando de liberar de esa cárcel. Por eso es que acá no es tanto religión, sino más espiritualidad, ¿no? Claro, no hay que hablarle tanto al adicto, no hay que hablarle tanto de Dios. En realidad, a esa Dios al que hay que hablarle de Pedro, de Juan, de María, de Enriqueta, de Fabriciano, no sé, ponerle el nombre que quiera. Hay que hablarle a Dios. Y Dios va haciendo la obra lentamente. No somos nosotros lo que hacemos. Yo recuerdo siempre una oportunidad con la hermana Regina, fuimos a ver a una persona víctima de alcoholismo y terminó ella de sus 45 minutos de hablar con la persona, o una señora era, y salimos y la señora estaba tan emocionada por la presencia de la hermana Regina, porque ella transmite esta gracia extraordinaria que libera al hombre de tantas esclavitudes, y la señora se desmayó. Y le digo, hermana, vamos a ayudarle. No, que le ayude el hijo, que le ayuden las personas que están ahí. Nosotros vamos, porque nosotros ya hicimos la parte, Dios empieza a hacer su parte. Es típico de la hermana, ¿no? No, Sí. ella nos asusta de esas situaciones y finalmente el tiempo le da la razón. Ahora, padre, vamos a ir redondeando esta primera parte. Es apasionante este tema porque esto tampoco niega el aspecto científico académico. O sea, los grupos y la asistencia espiritual no tropieza con el tratamiento médico que a veces necesita un adicto, ¿no? Necesitan, ciertamente necesitan, porque la ciencia tiene también sus mecanismos desde el punto de vista, los psiquiatras tienen que hacer su trabajo, los psicólogos tienen que hacer su trabajo, pero una vez que el muchacho o la chica decide empezar su tratamiento, porque tienen que hacer una decisión personal, no es que le vamos a imponer. Por ejemplo, siempre una mamá o un papá llega a hablar y dice, padre, quiero ya llevarlo a un centro de recuperación. Dígame cuánto sale y ya está. No, no es la plata la que recupera a las víctimas de adicciones. Es el trabajo que se tiene que hacer en torno a esa persona, que se sienta verdaderamente amada, y cuando la persona se sienta amada, toma la decisión de ir al encuentro para tratar de recuperarse. Pero no es una decisión de la mamá, del papá, ni del experto, ni del psiquiatra, ni del director del hospital. Es una decisión personal del adicto. Cuando él decide empezar su recuperación, ahí tenemos que estar atentos a que nosotros tenemos que abrazarlo y empezar su caminata. Se suele decir, padre Oroná, y también a la teleaudiencia, que esta es la enfermedad de la negación. Uno a veces va a ayudar a una familia y el
propio marido o la esposa dice, no, mi marido estaba nervioso nomás, tomó un poco de más y por eso me pegó. Es como que siempre queremos justificar, no queremos aceptar que ya hay un problema. Hay que llevarle a esa aceptación a la persona, hay que hablar, cómo se logra que alguien acepte que tiene un problema. Y ese es el camino que hay que hacer lentamente. Eso como experiencia, vos Mario lo tiene, yo tengo como experiencia de convivencia, lo primero que es que tratan primero buscar culpables. Sí. Buscar culpables y culpar al otro y situaciones que no tienen nada que ver con estas. Hay que la situación y los culpables, si vamos a buscar, vamos a ser todos responsables. Todos somos responsables de que estas víctimas vivan un verdadero calvario y por lo tanto no buscamos culpables ni tampoco inocentes, ¿no? Tenemos que involucrarnos y ver esta realidad que nos toca a todos, porque de alguna manera todos sufrimos algún tipo de adicciones. Que no la querramos asumir es otra cosa, pero adictos de alguna o de otra cosa somos tanto. Hoy, por ejemplo, una adicción que se metió en la familia y que ha sido uno de los temas de la novena de familia, las víctimas del celular, de que el Santo Padre ha dicho, por favor, retiremos a los niños de la pantalla chica, los estamos destruyendo, sí, lo estamos haciendo adictos y dependientes de esa pantalla chica, que de alguna manera la ciencia tendrá su explicación, la tecnología, todo, pero tenemos que ser cuidadosos y saber en qué momento y poco a poco ir metiendo las cosas para que sean bien usadas, para evitar el abuso que no corresponde, porque si no termina en una adicción que a veces ni cuenta nos damos. Claro, vamos a hablar un poco de eso a la vuelta también. Hablamos de alcohol y drogas, pero hay adicciones también a la comida, al juego, muy fuerte, la ludopatía. Hay nuevas adicciones inclusive o conductas adictivas. No hablamos desde el punto de vista tan profesional, del punto de vista académico o científico. Hablamos de lo que le pasa a la persona, la soledad, la tristeza, la autodestrucción, a la cual lleva esta conducta adictiva. Enseguida profundizamos más sobre eso con alguien que trabaja en el tema, que está cerca de los jóvenes que padecen de esta situación de las familias y que trata de ofrecerles, igual que la hermana Regina, un camino en el cual posiblemente esté la salvación. Volvemos con el Padre Genaro a la vuelta de la pausa. Hoy hablamos de adicciones con nuestro invitado, el Padre Genaro Oroná, que está hace muchos años en este campo, tratando de ayudar, como cualquier otro que busca con una misión humanística, pastoral, dar confort a esas familias desesperadas, porque no hay familia más desesperada que aquella que tiene el problema de la adicción en su seno, en un hijo, una señora, en un papá, una mamá, una hermana. Es muy doloroso y muy difícil. La hermana Regina dijo hace no mucho tiempo en el Parlamento Nacional que aceptaba la condecoración, pero le pedía a los parlamentarios que tengan menos palabras y más acciones, sobre todo más centros de rehabilitación, no tantas condecoraciones, no tantos papeles, pero sí acción concreta de tener lugares, porque en realidad, padre, cuesta mucho internar a un chico, no hay lugares. ¿Qué pensás de eso? La hermana Regina seguirá siendo un grito profético y un reclamo que esperemos, como dice ella, que pueda haber esa gracia antes de partir. Ujú. Porque ella como madre, porque es una verdadera madre, ella siente y clama. ¿Y quiénes pueden proveer estos espacios? Porque se necesita por lo menos unas 25 o 30 hectáreas. No se necesita un edificio de 10 pisos, porque no es el ambiente. Se Claro. necesita campo, lugar de deporte, lugar de recreación, lugar de cultivo, lugar de que se pueda producir para tener la autosustentación. O sea, se necesita un espacio donde el chico pueda trabajar, donde el chico pueda recrearse, hacer deporte, donde el chico pueda agarrar y tener un espacio espiritual, donde pueda tener espacio para recibir a la familia, donde la gente pueda visitar. Y eso necesita un espacio. Claro. Y por eso lo mínimo que se necesita son los 20, 30 espacios. En el Departamento Central, yo siempre digo que hay un lugar y que es una cuestión de una decisión política. Y se lo llegué a decir a alguien del Ejecutivo en algún momento. ¿Qué lugar es? Es el Hospital La Costañú, de lo que era de los excombatientes de la Guerra del Chaco. Sí, Hay sí, una sí. en San Lorenzo. Extensísimo es ese espacio. Eso estaba pensado y nació para la salud,
¿por qué no ponen a estos guerreros, héroes, que son víctimas de las adicciones y crean y tienen todas las estructuras? Yo sé que eso depende del Ministerio de Defensa, que tiene sus derechos, pero ¿por qué no hacer una adhesión? Porque no hay espacio físico en No. Central, pero ese espacio está ahí. No digo que está de balde, Quizás porque pero no se entiende, padre, que el adicto también es un enfermo crónico, progresivo y mortal. exacto. Es un problema de salud No, es un pública. problema de salud pública. Y ahí tiene inclusive, yo estoy seguro que tiene hasta presupuesto, porque era para los excombatientes. Claro. Y yo creo que, no sé, no estoy bien seguro, pero creo que ya no hay más combatientes. Ya Y muy la poquitos. y la estructura está. Están los pabellones que eran de los soldados, está una hermosa capilla, está un predio extenso. Yo sé que estoy diciendo un tema que ya lo hablé muchas veces, a Sí. veces también con algún jefe de Estado se lo hablé también, ¿no? Sí. Pero hay muchos intereses. Y entonces nos interesa la vida de esta generación. No es con un servicio militar obligatorio, como dijeron algunos, de llevar a Que van a los solucionar. adictos. No, porque son enfermos. Claro. Si va un joven que va a hacer servicio militar, va para adquirir disciplina, conducta y un aprendizaje de defensor, de luchador, pero Sí. no para ir a tratarse y recuperarse. O sea, no es un lugar, son enfermos, son profesionales. Me gustaría que algún día vos puedas hacer una entrevista acá con un recuperado. Sí. Fantástico ver la historia, es sangrienta. Yo recuerdo siempre cuando estuve en la visita del Papa Benedicto en Brasil y estaban 5.000 adictos, lo recibieron. Todos los que recibían a la gente eran recuperados y le hablaban al Papa. Y en un momento el Papa, cuando sintió que Félix, que era el primer recuperado, porque era un joven que estaba tirado en la plaza frente a la parroquia, y el párroco con un laico dijo, Fray Hans y Nelson dijeron, ¿cómo es posible que nosotros podamos darnos la paz y salir feliz cada domingo mientras ese joven está tirado todos los días ahí? Claro. Y lo vemos tirado. Y ahí empezó la experiencia llevándolo al garage. ¿Cómo puede haber un auto guardado y una vida tirada? Y ahí empezó el desafío. Y recuerdo cuando Félix contaba a Papa Benedicto en ese encuentro en Brasil, su vida, le decía que ya se había casado con una recuperada también, que tenía 3 hijos y habían adoptado 2 de 2 jóvenes que habían sido víctimas y que partieron al paraíso. Y recuerdo que le dijo, Santo Padre, estábamos muertos y nos recuperó el amor. Es increíble cómo no se logra entender que en salud pública, por ejemplo, la parte de salud mental tendría que tener la misma versión que tienen otras áreas, ¿no? Hemos mejorado en cuestiones oncológicas, estamos avanzando en el tema justamente de grandes enfermedades como el COVID-19, pero todavía la familia que tiene un chico adicto tiene el Centro de Prevención de Adicciones en Asunción que puede internarle 15, 20 días, un mes, y paremos de contar. Después sector privado, que hay pocos y caros. Carísimo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, de que yo siempre escucho la misma campana del Centro de Recuperación de la Calle Venezuela, Sí. ¿no? Tenemos 30 camas, hace 20 años que yo estoy Seguimos acá y repitiendo hace lo mismo. 20 años que yo sigo escuchando la misma historia. Y entonces digo, ¿por qué el Estado no toma conciencia? Miles son los adictos, miles y miles y miles. No basta andar en las calles, ver todas estas víctimas que están perdidos, como que no tiene sentido su vida. Y cuánto una vida. Recuerdo que alguien me dijo un día, cuando trabajaba ayudando a su secretaria, me dijo, padre, trabaja aunque tu vida pase y te salvaste una vida, valdrá todo el trabajo. Una vida. Una vida, Una claro. vida. Imagínate la cantidad de vidas que se pueden salvar en un centro de adicciones, en un lugar apropiado. Lo otro, habíamos hablado de Central, pero necesita Alto Paraná, necesita Itapúa, necesitan todos los departamentos. Todos los El departamentos. problema es nacional. El problema es nacional, el problema es que tendríamos que pensar centros en las cabeceras, Sí. las cabeceras departamentales, porque ahí están las víctimas. O sea, el sistema de seguridad no sabe qué hacer con ellos. No. No sabe qué hacer. Yo recuerdo en una oportunidad cuando se hizo un congreso acá en Asunción, se habló de que había un juez que defendía a los adictos, no sé dónde residía, porque Paraguay no tenía una ley que los proteja. Hoy nosotros, el adicto es un delincuente normal y es tratado con los mismos rigores de un delincuente normal. Y nos olvidamos que el adicto ha perdido su libertad, su voluntad, y ya actúa por efectos de la droga. Y por lo tanto, arrebatar una cartera en la calle, eso no es libre, no es libre.
Claro, Y tal cual la acotación, yo sé que mucha gente, yo sí manejaba la red, en ese momento a lo mejor lo contestaba, pero gracias a Dios no manejo y me salvo mucho de eso. sí, Recuerdo, voy a decirlo con mucho sí, respeto, porque lo conocí, vos le conociste también a este nieto de este deportista de Asunción, sí, que era uruguayo, Luis Cubilla. ¿no? Del nieto, cuando lo mataron. O Sí, sea, por un impulso, un joven salió en busca de estos dos adictos, que para ellos eran delincuentes, pero ese joven también considera que es delincuente, porque así la sociedad le así vende. mismo. O sea, Los el medios joven también le dicen. también, los medios también dicen Sí, delincuente. Entonces, es justo que este joven que estaba en la camioneta, sintiéndose el superhombre que iba a poner a hacer justicia, fue y los acribilló a los dos. Y los mató a los dos. Y la sociedad, a través de los medios, inclusive los medios, decían dos delincuentes menos. sí, Eran dos víctimas y nosotros le conocíamos a uno de ellos, ¿no? sí, 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 Que le sí. veníamos acompañando a recuperar. Y era una víctima. Entonces, la sociedad está mal informada y el Estado está dormido en este mundo de las Claro, adicciones. porque es el Estado el que tiene que entrar a hacer. Las adicciones es un problema de salud. Por lo tanto, no es un problema de que tratar la salud un cura, una monja o un pastor. El problema es el Estado el que tiene que asumir Claro, esta responsabilidad. Nosotros hacemos paliativo, como se dice ahora en la palabra, en la jerga política. Paliativo ¿cierto? nomás. Pero nosotros no vamos a resolver el problema de la salud. Tanto así que hay gente que me llama a mí y me dicen, quiero que mi hijo se vaya a internar con la hermana Regina. Y le digo, no, ella no hace internación. Se confunde la función de ustedes como que van a hacerse cargo ya del adicto hasta físicamente. Y lastimosamente no es así, ¿no? No tienen esa No es capacidad. así. Un papá en estos días, sin ir más lejos, me dijo, padre, decime cuánto te pago y decís, llévalo nomás, llévalo, hacete cargo. No, no es así. Sí, Vos tenés que cambiar el discurso con tu hijo. Y aprovecho, si ojalá que vea el programa también, que sí, tiene que cambiar el discurso. Todo un profesional el chico. Da dolores, ¿no? Pero sí. bueno, estamos trabajando. Hay un grupo que poco a poco, pero es muy poco, porque no se consigue el respaldo institucional que se tiene que tener. Claro, esa pata es la que falta para Eso, sí, sí, apoyar sí. esto que Es es. un trípode que está andando con dos patas. Sí, por lo tanto, se Sí, cae sí, sí. cuando no hay recurso económico para internar en un lugar privado o cuando se rechaza directamente al adicto. Hubo un intento, y con esto me da la pausa, del Hospital de Clínicas de crear un pabellón, pero les cuesta mucho porque no son especializados. Entonces tenían incidentes dentro del hospital. Van a terminar siendo para rubros del Estado. Y Y sí, el Estado, si genera una cosa así, va a generar solamente rubros y después no va a tener presupuesto y va a mandar a alguien que no lo aguanta en una institución, pero como el mundo de la salud, lo van a mandar que aguante en el espacio de las adicciones y ahí va a ser una víctima él y va a ser un choque para quienes sufren las cuestiones de adicciones. claro, porque hasta el espacio físico para ese tratamiento es distinto al de un hospital Totalmente, clásico, ¿no? totalmente distinto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Interesante hablar de estos temas porque son temas de los que no quiere hablar mucho la gente. Son temas incómodos. Preferimos ponerlo bajo la alfombra, pero tenemos que hablarlo porque esto es transversal además. Esto afecta a familias de alto nivel económico, a los más vulnerables, a la clase media, a todos. Enseguida volvemos con el padre Genaro a hablar de estos temas aquí en Conversando en la Noche. El padre Genaro Oroná con nosotros hoy. ¿De dónde vienen los Oroná? Y vienen del sur de España una mezcla de moros y turcos. Una linda mezcla. ¿Y tu familia ya de la Argentina? Sí, en Argentina, Córdoba, residen casi todos, alguna hermana en Rosario, Ajá. y bueno, allá viven ellos. ¿Y en Paraguay hace cuánto que estás? Llegué en el 2002, 2002, ya. octubre del 2002, Pasaron 20 años. 20 años. 20 años no es nada, dice la canción. Bueno, padre, pero volviendo al tema, decíamos antes que si bien el alcohol y las drogas ilícitas son un problema, también hay gente que arruina sus vidas, por ejemplo, con el juego. Es como que hay una... A ver, en términos religiosos diríamos está el diablo ahí, otros dirían son defectos de carácter, otros diríamos que son conductas compulsivas. Hay algo que el adicto solo no puede resolver, ¿no? Y porque ya está, cuando perdés la voluntad y perdés la libertad, ahora, ¿cómo entró en ese tema? Ese es Ajá. el tema. Pero seamos conscientes,
Yo recuerdo una experiencia que mamá le decía a una prima, le decía, vienen tus muchachos y me llevan a mi hijo para la fiesta. Y Mm, ella le decía a mi mamá, yo no creo que le hayan puesto una pistola y ellos subieron a la camioneta y nos vamos. O sea, nadie le obliga a claro, iniciar el consumo. sí, O sea, de alguna manera, por alguna razón, pero no le echemos la culpa a la familia, no, exacto, ¿no? O sea, no sí, hagamos víctima a la pobre familia, hay pobres padres, pobre mamá. Dice que en qué fallé, el que en falle. qué fallé tanto, padre, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Era una persona excelente. Pero la mamá o el papá no sabía que el chico desde 13 años, 14 años del colegio ya consumía. Y después, claro, no pueden bajar el nivel de, digamos así, de estatus de la familia y van metiendo bajo la alfombra a la propia víctima. Y después con el tiempo empiezan las revelaciones, se revela contra todo el sistema y el chico pierde su libertad y son conductas violentas. Por eso los grupos familiares son tan importantes, porque otros familiares que pasaban por lo mismo le van dando las instrucciones a ese familiar que se encuentra con el problema. Porque también ser condescendiente, decir, pobrecito Anga, digamos, darle una especie de tratamiento que no es el apropiado, tampoco ayuda. eh, no ayuda a la confrontación directa, tampoco ayuda a ser condescendiente. Hay un término medio que solo lo van aprendiendo los padres de familia que ya pasaron por esa experiencia. Por eso es importante los grupos, como dices. No, así como están los grupos Sí, de AA, también porque están los nadie grupos te de la, enseña. está el GEP, el grupo de Esperanza Viva del tema de la Facción de la Esperanza, Ajá, está el Nuevo Camino de la Fraternidad. O sea, sí, están estos grupos y son espacios que cada uno ha ido descubriendo, por ejemplo, pero claro, llega un profesional e inicia el grupo. Por ejemplo, el GEP y la Fraternidad empiezan con un rosario y la gente dice, los expertos, pero ¿cómo van a pensar ustedes que con oración van a sacar los chicos? mm, Y crean o no crean o revienten, pero solamente con la meditación y con la oración y con la perseverancia constante y el testimonio, los chicos salen. Misteriosa. Pero por otro lado, es verdad que la madre que ha sufrido todos años y tiene a sus hijos, le da este testimonio a la otra madre. Yo recuerdo una señora, una mamá, que iba a los grupos y dijo un día, mi hijo por sobredosis murió, pero yo vengo acá para darle testimonio de todo lo que yo hice, pero aún no hice lo suficiente, no sé, murió por sobredosis, pero aquí estoy yo para decirle a la mamá que hay que estar, hay que acompañar, hay que perseverar. O sea, también un buen llamado sería a aquellas madres que han recuperado a sus hijos, no se olviden que lo que gratuitamente han recibido, donen gratuitamente. No lo guarden para ustedes, porque el testimonio de ustedes es valiosísimo. Solamente absoluto. así podemos enfrentar con los discursos hasta el más experto científico, porque el testimonio es lo que vale. El discurso está bien, la parte científica está bien, nadie va a rechazar, pero el testimonio hace tambalear todo, porque dice, es posible que esta persona haya sufrido tanto y hoy está donde está. Nos contaba la gente de esta convención en Córdoba que tuvimos ahora en noviembre, Sí, 70 años del inicio de la histórica Madre Regina en Córdoba, la cual ella no pudo estar, pero estuvo vía online y ella decía, los viejos me quieren ver y los jóvenes me quieren conocer, porque realmente era así. Cuando ella apareció en la pantalla, doy testimonio porque estaba ahí, de pie la aplaudían. ujú, Todavía no se le podía acomodar los micrófonos a ella y ella no sé si escuchaba, pero estaba el auditorio de pie, más de 300 personas. claro. O sea, porque le agradecían a ella, porque había testimonio hasta de 46 años. Solo Inc- por hoy funciona, Fabuloso. ¿no? Estoy acá mirándolo embelesado a Genaro porque conozco tan bien la historia, pero escucharla de vuelta me llena el alma y también espero que a ustedes, en el sentido de que sí hay una posibilidad. No es que está ya perdido, está también muy instalado eso de que el adicto ya va a ser adicto y ya hay que dejarle ahí porque no tiene salvación. Hay miles de testimonios en el mundo de que no es así. Pero claro, es un trabajo de recuperación que requiere todo. A mí una vez me dijeron, NA te pide simplemente todo. Aceptación, rendición. Qué difícil ese concepto, padre. Rendirse para triunfar. Ahí está. Lo que la hermana Regina te dijo, Mario, ¿estás dispuesto? Porque lo digo porque vos lo contaste, Sí. ¿estás dispuesto a dejar tu fama? Y le dijiste, sí, entonces empezamos. De lo contrario, o sea, hay que tratar de dejar muchas cosas o todo Todo, para sí. empezar de nuevo. Es como entrar en el seno materno y dejar nuevamente que la vida se vaya generando para dar a luz un nuevo hombre, una nueva mujer. Interesante, ¿no? Porque ahora nomás pienso que los discípulos tuvieron que dejar todo también, ¿no? Para irse detrás
del maestro. Es casi eso lo que te pide, pero sobre todo también, y aquí entra otro aspecto interesante, hay toda una enseñanza de que te dan las herramientas como, por ejemplo, hacer las enmiendas. Uno tiene que sentarse y pedir perdón a quienes afectó durante tanto tiempo con su consumo compulsivo de una sustancia, padre. E- Eso también es un camino difícil. Es el momento más difícil cuando yo le pido a los hijos que le abracen a los padres y le pidan perdón. Y el padre empieza, se Sí, quiebra todo, la madre también. Y ya hay una persona, una figura dentro de la familia que tenemos que acompañarla mucho porque no logra comprender y a veces cómplice sin darse cuenta que son los abuelos. Los abuelos tratan de justificar, no justificar, de decirle, pero mi hija está loca, no cuida a su hijo, ¿cómo le va a claro, hacer tantas limitaciones? Mi sí, hijo está loco, ¿cómo no va? Es mi nieto, su hijo. Y la abuela a veces por su sentimiento de abuela, a claro. veces no logra comprender porque al adicto hay que ponerle límites. Y una de las cosas que yo le digo a la gente, a los padres, usted le dice hasta las 21 horas está abierta la casa, no le den llave. A la víctima de adicción no tiene que tener llave a la casa. Tiene que ir, decirle, ¿dónde vas? Perfecto, va. Y vas hasta las 9, está abierta la casa. No vuelve. Que duerma en la vereda, que duerma Es bajo la duro, lluvia, es que duro. haga la experiencia, porque mientras no le caiga la ficha, el adicto no toma conciencia. A veces toma conciencia a la muerte de un ser querido, de la madre o del papá. Ahí toma conciencia que el dolor que pasó tantos años la madre, este, pudo haber sido causa de él, pero no tampoco no se sienta víctima del adicto porque es un enfermo. La madre sufría, pero el hijo no sabía que sufría Claro, porque era enfermo. es terrible porque además es lo que se llama tocar fondo, ¿no? Lo que pasa es que el fondo a veces puede ser muy trágico ya. La muerte de un amigo o alguna situación ya muy difícil de recuperar. eh, el fondo, tocar el fondo para a partir de ahí comenzar a levantarse. No todos pueden contar esa experiencia. No, no debemos tener vergüenza porque tengamos un hijo, una hija, un esposo, una esposa adicta. No tengamos vergüenza, porque tiene la misma dignidad que todo. A veces yo pongo un ejemplo que lo escuché ahora en la convención. Qué triste es ver que yo hago un cumpleaños y que invito a todas las personas, no me pongo a mirarle si fue un delincuente, un corrupto, un mentiroso, un infiel, le invito. Y no le invito al borracho o al Mm. adicto, porque genera problemas, me va a hacer pasar un papelón frente a la gente. Y a veces le dejamos. O sea, tanto lo marginamos Sí, que lo vamos sentenciando en vida. interesantísimo, ¿no? Claro, el corrupto es presentable, pero el adicto no. Es curioso, pero es así mismo. Y ya cerrando este bloque, me quedo nomás también pensando en lo que ocurre cuando se los manda presos a estos chicos. Empeora la situación porque en esos lugares sí que hay consumo, sí que hay circulación de drogas, sí que hay una universidad prácticamente del delito, ¿no? O sea, empeoramos, tiramos nafta al incendio, padre. Mira, no hace mucho tiempo nos me tocó vivir una experiencia muy de cerca y la acompañamos y rezamos. eh, Cuando se salió por los medios que había sido detenida la persona, estas personas con problemas de delincuencia, de robo en distintos lugares y que ya había sido pasado a la fiscalía, llegué como temprano a la mañana, temprano me fui a la casa del papá. ¿Qué decía el papá? Desesperado, a punto de infartar. Padre, toda la gente pasa por la calle y me mira y me dice, ahí era, de ahí era el fulano que lo detuvieron, de ahí el delincuente. El papá, cualquier persona que le miraba, se sentía que ya estaba hablando de su hijo que era un delincuente. Bueno, ¿qué pasa con su hijo en la cárcel? Y consume. No nos consta, porque hay cosas que nosotros decimos, no, no nos consta, a mí no me consta que consume, pero es víctima. ¿Y Claro. cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hace la familia entonces cuando hay una víctima de adicciones que lo agarra la policía o la fiscalía? ¿Tiene plata? Paga. Pero el pagar, ¿será que le ayudamos a la víctima? Porque es posible que al pagar esos 5 millones, posible que tu hijo en 15 días más termine con una bala en la nuca o termine sobredosis enloquecido allá en la calle de Venezuela. Por eso yo le digo siempre a ellos, que repito, no es mía lo que repito, pero alguien lo dijo, yo, si no seguís
o si no aceptas la propuesta de dejarte ayudar, terminarás con una sobredosis en la calle Venezuela o terminarás en Tacumbú por un delito que has cometido o terminarás con una bala en la nuca y entonces irás al cementerio. Y un adolescente de 15 años me dijo, tú también te vas a morir. Y le dije, es verdad, yo también me voy a morir. Y le dije siempre, y en cualquiera de estas situaciones, allí estaré para ayudarlos. Hacemos la pausa, es así, siempre se dice cárceles, hospitales y cementerios, los tres destinos cuando uno está en consumo compulsivo. Pero claro, hay que hacer llegar ese mensaje y convencerle al adicto que necesita ayuda. Ese es el trabajo de personas como Genaro y muchos más. Volvemos con la última parte en minutos. Bueno, con Genaro siempre estamos en comunicación, compartimos oraciones, disfrutamos cuando Messi salió campeón del mundo, porque él es Curepa y yo soy pro Curepa, pero sobre todo nos mandamos aliento desde el punto de vista de la recuperación. Me gustaría que la gente pueda acceder a él. Vos no tenés problema que te escriban, por ejemplo. Tengo muchísima gente, tengo más de 400 personas que me escriben. Por eso, no ¿en qué problema. número? 0985 Sí. 464 786. Bueno, 0985. 464 786. Vamos a poner en sobreimpreso igual en postproducción. Importante, te pueden escribir. Una Sí, mamá tranquilo, desesperada, sí, un papá. permanentemente recibo, porque yo no tengo problema. El teléfono está abierto para eso. No te molesta eso, porque es un servicio que uno da también. Vos no fuiste adicto. No, de No. adicciones así, adicciones como adicciones de este tipo de adicción Sí. de droga, no. Porque No. intenté fumar a los 15 años y recuerdo que la primera acción que me hizo mal a los 15 años, tiré la etiqueta de una marca famosa que era, no voy a decir la marca, y tiré esa misma noche al inodoro. Y tiré la cadena y dije, nunca más, y nunca más. Claro, O sea, claro. No, te decía eso porque vos dijiste ya en esta conversación de que por eso es tan importante el adicto que ayuda a otro adicto. Vos podés ser guía, podés dar las herramientas espirituales, pero el que le va a contar lo que es estar tirado en el suelo a punto de morir por la droga es otro adicto que se recuperó. que es de lugar. Pero a mí me impactó mucho y por eso trabajo. A mi hermano con 36 años lo mataron un grupo de adictos. Ajá. Le robaron y lo mataron por robarle. ¿Tu hermano de sangre? Sangre, sí, mi hermano de sangre, ¿no? Mm. 36 años, hace ya algunos años. Qué bárbaro. Y entonces cuando yo sufrí todo ese proceso de la denuncia y del juez y todo eso, y la abuela me decía que por favor le perdone, que levante la denuncia, yo era sacerdote, le dije que bueno, que yo seguía el proceso civil, que no iba a frenar, y que si lo había que visitarlo a tu nieto en la cárcel, lo visitaré y hablaré con él. Claro. Entonces, Buenavista, porque así como mi hermano víctima de otras víctimas, porque al final son Sí. víctimas de otras víctimas, tenemos que hacer algo, ¿no? Sí. Porque podemos ser víctimas de las propias víctimas que no atendemos. Qué bueno que contás esto, porque no es que vos decís también aquel adicto que comete delito hay que perdonarle aunque mate. Tampoco es eso. No. Hay que ayudarle a que no llegue a esa situación y si llega, bueno, seguir acompañándole en su recuperación cuando cumpla su condena. Pero, digamos, porque hay un problema, Genaro. Se nos acusa mucho de garantistas aquellos que estamos por las personas más vulnerables. La sociedad está tan dura que dicen, ¿qué te preocupa ese? Mejor que se muera, es un desecho de la sociedad. Y ahí entran los adictos. Somos muy duros para juzgar últimamente. Y claro, porque ellos mismos son víctimas de alguna esclavitud. Las personas que juzgan así, o sea, en el fondo no tienen misericordia porque no han experimentado la misericordia, ¿no? Te voy a contar una experiencia reciente. La camioneta parada el domingo, el día que fue Argentina campeón. Sí. Yo fui a despedir a unos sacerdotes que tenían que viajar, a compartir un momento, una cena ahí. Después de eso, que pues, me fui, estacioné la camioneta frente a su comunidad y vino un pack. Cuando a los 10 minutos de sentimos un ruido y impactó un vehículo. Salgo afuera y era una persona alcoholizada que no se podía mantener en pie, no podía salir del auto. No podía. Entonces, ¿cuál es la reacción de la gente? Empezar a enojarse. Claro, un linchamiento. No, yo dije, la gente le digo, ustedes continúen, yo voy a resolver este problema. Y bueno, empezamos a charlar ahí, no sabía ni dónde estaba, sabía que había 3 cuadras nomás.
Qué bárbaro. ¿no? Y entonces yo le abracé a él y le dije al compañero que estaba con él, le dije, no, no embarres más la pista, vamos a resolver este problema ayudándole. No le hizo un pequeño bollito el paragolpe, no es nada. Le digo, vamos a resolver, porque me pongo en el lugar, es una víctima. Sí. Yo no me puedo enfrentar, por dos motivos no me puedo enfrentar. Porque una víctima puede tener un arma, y si yo le empiezo a ¿Cierto? agredir, él me puede disparar y termino con mi vida, y él va a terminar preso. Sí. Entonces agarré, pasó. le abracé y le dije, esto tenés que servirte. Ahora lo único que quiero es que me diga dónde vives para saber y asegurarme que vas a llegar. Vivo a 2 cuadras. Le acompañé 2 cuadras, estuve ahí y después retorné. ¿Para qué poner? Después qué pasó en la casa, no sé, pero bueno. Claro. Pero estaba, no sé, pero tenemos que comprenderlo. ¿Qué hace la gente frente a un adicto? Reacciona violentamente. Y la violencia engendra violencia. Totalmente, y tampoco soluciona. Redondeando un poco conceptos antes de que se nos vaya el programa, primero dijiste algo fundamental. Todo esto que hablamos está bien, pero si el adicto no quiere, si no siente el sincero deseo de querer recuperarse, es muy difícil ayudarle. No es posible, es imposible ayudarle. Él tiene que llegar un momento, por eso la gente de los centros de recuperación piden que se escriba, que haga por escrito su pedido. ¿No? Por supuesto que después pasan los 10 días, porque el adicto de por sí tiene masterado en la mentira. Claro. Él miente, porque dice, no, yo no soy adicto, le saca escrito a la madre, al papá, decir que, no, que lo que él consume no es dañoso, porque la ciencia dice que no es dañoso. Y entonces, si él no está dispuesto a dejarse ayudar, tenemos otros al campo que tenemos ayudarle a la familia. Para Claro. que la familia no caiga en crisis, que después son tantas las crisis que se producen separaciones. Sí, ¿No? se echan culpa mutua. Se echan culpa. Hermanos que quieren hacer desaparecer a su propio hermano. Sí. Entonces a eso hay que ayudarle, porque supuestamente, entre comillas, ellos son los que están bien. Pero a veces hay que ver si están tan bien como dicen que están bien. Es que el adicto termina enfermando a todo su círculo. Enferma todo su entorno. Bueno, se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo. Es que hace rato no hablábamos personalmente con Genaro y estoy aprovechando también para ponerme al día. Le tengo un gran aprecio y les sugiero que le llamen o que le manden un mensaje mejor. Siempre un WhatsApp es mejor para presentarse y contar de entrada qué necesitan. En referencia a las adicciones, de todas maneras nuestro mensaje final, Genaro, es de esperanza. Hay una salida. Hay una salida. Las adicciones se tratan y se puede lograr la abstinencia, porque no se sana de las adicciones, solo se logra la abstinencia. Es posible, está demostrado en la faceta de la esperanza que el 80% de lo que hacen la experiencia se recupera. Científicamente es suficiente. Solo por hoy, un día a la vez. Un día a la vez. Gracias, Genaro Oroná, hoy con nosotros. Qué gusto poder hablar de esto de esta manera, ¿no? Sin tanto protocolo, sin tanta academia, simplemente con experiencia de vida. Ahí dejamos el número telefónico, lo ponemos de vuelta en sobreimpreso. Pega un mensaje, anímese a tocar este tema. Además siempre es muy anónimo, siempre es muy personal. Nunca es algo que se difunde. Así que no se preocupe tampoco de ese aspecto. Haga la prueba. Nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo. Siempre aquí nos encontramos en Mega TV conversando la noche. Buenas noches.